buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana y muy especialmente a Dulce, a la maestra Dulce Ramos y a Claudia por esta invitación para compartir algunas ideas, algunas experiencias sobre el desarrollo de competencias para la sustentabilidad y en particular de algunas cuestiones que en los últimos años, pues ni tanto ni tan últimos, ya no conviene luego hacer cuentas, pero que a lo largo de los años, podríamos decir, he abordado tanto en mis reflexiones como en mi práctica docente. Entonces voy a intentar en este ciclo de conferencias plantear algunas de estas ideas para comentarlas con ustedes y que me digan cómo las ven, pero también algunas experiencias, sobre todo de mis estudiantes, que suelen ser los que más me han enseñado en este proceso, ¿no? Y para ello preparé una presentación. Les pediría, si quieren, durante la presentación, ir anotando sus comentarios o sus reflexiones. Si alguien tiene alguna duda de alguna cuestión que quiera que profundice después, con mucho gusto también lo haría. Y después tendríamos un espacio para comentarios ya de viva voz, si a ustedes les parece bien. Déjenme poner mi relojito. Listo. Bien. Compartiendo. Ustedes me confirman, por favor, Dulce o Claudia, si todo sale, si se ve bien. Listo, está muy bien. Muy bien. Pues básicamente hoy vamos a abordar sustentabilidad de pensamiento sistémico, pero lo primero que hay que hacer, aunque sea muy rápido, porque no es el tema de hoy, es explicar por qué estamos hablando de sustentabilidad. Estamos hablando de esto porque hay un enorme debate y al mismo tiempo muy profundas discusiones en torno a qué tanto hemos llegado como humanidad a una crisis, a un cambio de época, y si esa crisis es una sola o es una multicrisis, ¿no? Hay quien dice que el mundo está mejor que nunca, hay quien dice que vivimos una crisis de civilización. Por supuesto que ahora con la pandemia quedó en evidencia que esa nos mostró muchas de las causas profundas que hay detrás de las problemáticas que nosotros vemos a veces superficialmente, ¿no? Pero la cuestión aquí es que si bien hay datos de que en los últimos 2 siglos muchos de los indicadores han mejorado en el mundo, también hay evidencias muy claras de que este modelo con el que o estos modelos que han sustentado el tipo de desarrollo que han tenido nuestros países ha provocado impactos tremendos y consecuencias totalmente indeseables en términos sociales y económicos y por supuesto también en términos ambientales. No voy a profundizar aquí, como ya les dije, por las razones también que expliqué, pero sí considero pertinente decir que hemos llegado a tal punto en los cambios que la especie humana ha generado sobre la biosfera y sobre el planeta, que hay quienes proponen hoy en día denominar a nuestra era como una nueva era geológica, el llamado antropoceno, ¿no? Esto es por la magnitud de los cambios que hemos generado, muchos de ellos, como puede verse en el caso del cambio climático, que ahora más bien debemos denominar crisis climática, parece que es inmanejable para todos nosotros, ¿no? Y sobre todo para nuestros países, para nuestros gobernantes y representantes. Este contexto de cambio en las últimas décadas ha estado caracterizado por esto que se ha denominado sociedades del conocimiento, sociedades de la información. Se nos anuncia el arribo o más bien el hecho de que hasta aquí la llamada industria 4.0 y 5.0, que no es solo un paso adelante en términos lineales,
de la tercera revolución industrial generada por el uso de los combustibles fósiles, sí, y posteriormente por el uso de tecnologías electrónicas de comunicación e información, sino por la integración ya de sistemas cibernéticos, biológicos, físicos, a muy distintas escalas. No es solo la robótica tiene mucho tiempo aquí ya con nosotros, sino la manera como todas estas tecnologías se integran para generar nuevos esquemas de producción y con ello grandes impactos de carácter social y cultural, por supuesto, económicos. También hay quien dice que este es un tiempo de grandes riesgos. Sabemos que es también un momento de grandes movimientos sociales a raíz de no solo de la crisis climática, sino de los movimientos feministas, los movimientos de migrantes, los movimientos de equidad de raza, etcétera, ¿no? Entonces, frente a todo esta multicrisis que es, hoy vemos frente a nosotros, eh, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se plantea como un conjunto de objetivos que nos marcan un camino hacia la sostenibilidad, ¿no? No se plantea ni siquiera a sí misma como la panacea para llegar a la sostenibilidad, sino como un conjunto de indicadores y de metas que marcan un camino, en los que podemos estar de acuerdo, pero que también requieren un análisis crítico por parte de la sociedad, de las instituciones en general y sobre todo de las instituciones educativas. Entonces, es un momento difícil a raíz sobre todo de la pandemia de COVID. Nos dimos cuenta que estamos frente a una enorme, frente a una enorme etapa de cambios que nos cuesta trabajo discernir por esta aceleración. Nos dimos cuenta de una etapa que nos mostró la enorme injusticia, la inequidad, la lógica de la explotación y de la expoliación, la lógica de la manipulación y del engaño en toda su expresión, ¿no? No es que la pandemia la haya provocado, es solo que la pandemia contribuyó a hacer toda esta crisis de sustentabilidad más evidente. Eso significa que cuando egresan nuestros profesionales se enfrentan a esto que Tomás y colaboradores llaman crisis de los problemas de la sustentabilidad, que son problemas muy peculiares, son problemas intrincados porque los hechos son inciertos, los valores están en disputa, las apuestas son altas y las decisiones son urgentes. Entonces, en este contexto es que nuestros egresados tienen que tomar decisiones que tienen que ver con la sostenibilidad. No hay ninguna decisión profesional que no tenga que ver con ello, porque cuando hablamos de sustentabilidad no estamos hablando solo de medio ambiente, estamos hablando de salud, estamos hablando de empleo, estamos hablando de bienestar, de calidad de vida y de muchísimas otras cosas. Entonces, nuestros egresados se enfrentan a esta realidad compleja, acelerada, inestable, en estado de crisis, vamos, y son bombardeados por un conjunto de ideas, de informaciones, de saberes, de conocimientos que nuestras instituciones de educación superior y sobre todo nuestros programas formativos a nivel de licenciatura, pues tienen el compromiso de contribuir a que los podamos comprender y encontrar formas de intervención. Y es ahí donde yo creo que en esto pues, nos puede ayudar mucho la educación ambiental y para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando del impacto que podría tener un buen diseño, una buena concepción, digamos, del currículo universitario. Quizás voy muy rápido, pero es que quiero llegar al tema del pensamiento sistémico y ahí sí me quisiera detener y profundizar un poquito más. Entonces, cuando estamos hablando del proyecto formativo de nuestros estudiantes y en particular del currículum universitario,
Entonces nos vamos a encontrar que tenemos que trabajar a nivel de los principios y fines de la universidad y del currículum. Ahí vamos a necesitar recuperar estos discursos de transformación social, estas reivindicaciones hacia el cambio social que ven nuestra realidad desde una perspectiva crítica. Cuando diseñamos los perfiles de egreso en el currículum, tendríamos que trabajar hacia la incorporación de la clarificación de qué entendemos por formación integral y las competencias para la sostenibilidad. Cuando hablamos de estructura curricular, estamos hablando de integración, de flexibilidad, de interdisciplinariedad. Ya mucho hemos hablado a lo largo de los últimos años de cómo los currículos fragmentados, enciclopedistas, no contribuyen para nada al tipo de aprendizajes que tenemos que tener cuando enfrentamos problemas complejos como los de la sostenibilidad. Las estrategias de aprendizaje también deben cambiar, deben diversificar sus ambientes, deben abrevar de pedagogías críticas, pedagogías activas, que permitan lograr aprendizajes de calidad, es decir, aprendizajes transferibles, aprendizajes profundos, aprendizajes auténticos. Y por supuesto, esto nos lleva también al cambio en los procesos de evaluación que utilizamos tanto del aprendizaje como de la enseñanza y del currículum. Tenemos que girar hacia modelos formativos, hacia modelos de evaluación emancipadores, donde el aprendizaje que se genera a través de la evaluación mediante los esfuerzos colectivos de esa comunidad que está a cargo de ese currículum, se convierta en mejoras y transformaciones. Pero para que esto ocurra, también necesitamos partir de la conceptualización, de una distinta conceptualización del currículum que vaya más allá de las nociones basadas en la racionalidad técnica y que incorpore perspectivas críticas y procesuales para poder profundizar en las causas del cambio curricular, en los impactos que tiene el contexto, en las fuerzas, en los discursos que se mueven al interior de los espacios educativos. Bien, esto lo planteo a manera de introducción porque me parece muy importante acotar el ámbito de mi reflexión aquí hoy. Hoy no voy a hablar de currículum, no voy a hablar de estrategias de aprendizaje o de la estructura curricular, solo voy a hablar de las competencias para la sostenibilidad y solo de una de ellas, la de pensamiento sistémico y cómo se puede concretar, al menos como creo yo que esto puede ocurrir a nivel del currículum y de la enseñanza. ¿Cuáles son las competencias con las que he estado trabajando en los últimos tiempos? Pues la primera, la competencia de pensamiento crítico que vamos a ver pronto, la competencia sistémica, la competencia prospectiva, la competencia estratégica, la competencia de liderazgo y la competencia ética. Aquí, en este ciclo de charlas, vamos a trabajar sobre todas ellas, solo que las vamos a organizar en 4. Pero antes me gustaría aclarar qué es una competencia. Una competencia, también esto, pues lamentablemente no puedo profundizar, pero sí quiero aclarar que una competencia no es un repertorio de conocimientos, habilidades y actitudes que uno tiene ahí guardado para poner en juego de vez en cuando. La competencia es es el proceso de movilización metacognitiva de ese repertorio. Es decir, la competencia es una capacidad que moviliza el resto de los recursos cognitivos. Por eso, bien dice Perrenot, puede haber competencias de muy distinto nivel e incluso una competencia de cierto nivel puede formar parte del conjunto de recursos cognitivos para una competencia de otro nivel. Básicamente estamos hablando de capacidades de actuación, capacidades de intervención en nuestra realidad. Entonces, vamos a trabajar en ellas, vamos a trabajar en pensamiento sistémico hoy, en pensamiento crítico el 12 de enero, en pensamiento prospectivo el 9 de febrero y en compromiso ético el 9 de marzo. Bien, ¿a qué me refiero entonces con la competencia sistémica? Es esta capacidad de entender un sistema, valga la redundancia, a través de un conjunto de herramientas conceptuales e incluso de carácter teórico y filosófico
que nos ayudan a ver la realidad. Es decir, la realidad no es un sistema, la realidad es, eso es motivo de discusión de la filosofía, de la epistemología, en fin. Lo que nosotros hacemos cuando utilizamos pensamiento sistémico es utilizar un conjunto de conceptos y de herramientas para observar la realidad de cierta manera. Y esto es importantísimo entenderlo porque no podemos confundir la representación que tenemos de un sistema con la realidad misma. Bien, una vez dicho esto, es importante también reconocer que como herramienta nos es muy útil para entender el conjunto de elementos que constituyen la realidad que estamos observando, sus relaciones, las estructuras que se forman gracias a la interacción entre esos elementos y esas relaciones, su dinámica, sus procesos de cambio, su respuesta al contexto, sus propiedades emergentes y qué tienen que ver en ello los desafíos de la interdisciplinariedad y de la complejidad. Entonces, bueno, mucho se ha hablado de las ventajas del pensamiento sistémico para la sostenibilidad. Cada vez hay más aportaciones, cada vez hay más reflexiones, metodologías y propuestas. Yo les invito a que si este tema les interesa, profundicen en él y ya verán que se van a encontrar cosas muy interesantes. Por mi parte, lo que voy a hacer a lo largo de esta sesión, en algunas diapositivas van a encontrar ustedes los enlaces. Siempre que no sean ideas mías, van a encontrar los enlaces a los lugares donde podemos encontrar más información. Entonces, asumir la sostenibilidad en forma sistémica significa pensar y decidir sobre los componentes o dimensiones o perspectivas que vemos de la sostenibilidad. Es decir, ¿qué dimensiones observamos de una realidad dada, de una realidad que se nos presenta frente a nosotros? ¿Observamos solo la dimensión ambiental? ¿Vemos solo sus manifestaciones más evidentes, es decir, los síntomas? ¿O vemos la dimensión social, la dimensión económica, política, cultural, espiritual de la sostenibilidad y la relacionamos entre sí a través de distintos elementos o fenómenos que las componen y gracias a ello podemos llegar a profundizar en ese análisis? Entonces, asumir la sostenibilidad en forma sistémica nos ayuda a tener una herramienta para ver sistemáticamente, no es lo mismo sistémico que sistemático, pero aquí los voy a usar juntos, pero no como sinónimos, a observar sistemáticamente la realidad. Es decir, si nos proponemos a través de un modelo conceptual que tenemos que ver la realidad en estas 4 dimensiones: social, económica y política, el pensamiento sistémico nos va a ayudar a ello, ¿no? También nos ayuda a ver las relaciones, las interacciones, los flujos entre dichos componentes y dimensiones. ¿Los flujos de qué? Pues pueden ser flujos de dinero, pueden ser flujos de materia, flujos de energía, flujos de información, flujos de poder, lo que necesitemos analizar en función del tipo de sistema y de los elementos y componentes o dimensiones que hayamos incorporado conceptualmente, ¿no? Y también nos ayuda mucho a ver la dinámica pasado, presente, futuro de la sostenibilidad, porque nos lleva a preguntarnos por qué las cosas son como son, ¿no? Cuando evadimos esa pregunta, cuando no nos preguntamos el por qué, cuando no conocemos la historia de un problema o la historia de una comunidad, difícilmente vamos a poder entender el por qué las cosas son como son y por lo tanto las causas profundas van a escapar de nuestra comprensión. Podemos ver un problema, por ejemplo, la escasez de agua o la mala calidad del agua en una comunidad, pero si no conocemos su pasado, difícilmente vamos a poder saber por qué o cómo se llegó a esa situación. Y al mismo tiempo, el pensamiento sistémico nos ayuda a mirar hacia el futuro, a construir visiones distintas, visiones alternativas, nos ayuda a fijar metas hacia el cambio social o el cambio institucional o al cambio comunitario, el que ustedes quieran, en la escala en que estén trabajando.
Esto en particular lo vamos a ver cuando veamos la competencia prospectiva, porque también tiene su especificidad, ¿no? La, la, el pensamiento sistémico también nos ayuda a identificar estructuras, es decir, esos formas de relación que tienen un alto grado de estabilidad, al grado que se han convertido en estructuras, es decir, ya son componentes duros del sistema que difícilmente cambian o que cuando cambian lo hacen asimilando las fuerzas externas a su propia lógica interna, ¿no? Por ejemplo, hay muchas metáforas para hablar de las estructuras. Un círculo vicioso dentro de un sistema social es una estructura, o un cloroplasto dentro de una célula es una estructura, ¿no? Lo digo porque esta lógica se aplica no solo a los sistemas mecánicos o biológicos, sino también a los sistemas sociales, aunque cuando hablamos de sistemas sociales tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de análisis que hacemos para no caer en reduccionismos mecanicistas que no ayudan para nada a la comprensión de la realidad social. Entonces, pero sí nos ayuda a entender que hay distintos niveles de organización y cómo entre esos niveles de organización es posible encontrar también relaciones. Y finalmente, que es, yo creo, uno de los aspectos más importantes, pensamiento sistémico nos ayuda a entender las propiedades emergentes de un sistema. ¿Cuáles son las propiedades emergentes? Las propiedades emergentes son todos aquellos resultados y comportamientos de un sistema que no pueden ser explicados por la suma de sus partes. Son propiamente los resultados de la interacción. Y nos podemos ver también los rangos de incertidumbre, los niveles de riesgo y finalmente los puntos de intervención estratégico. Vamos a poner ejemplos de todo esto a continuación. Pero estos puntos de intervención estratégica son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo de la competencia de pensamiento sistémico orientada al cambio social, orientada a la transformación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sustentabilidad, forzosamente estamos hablando de cambio. Si vemos la sustentabilidad desde el punto de vista crítico, estamos hablando de transformaciones sociales de un nivel de impacto y profundidad muy grandes. Entonces, eso significa que desarrollar la capacidad de pensamiento sistémico amerita echar mano de ciertas herramientas. Esta diapositiva la retomo siempre, está en este libro de Donella Meadows sobre pensando en sistemas. Pero solo lo retomo como la base, digamos, el ABC de los sistemas que prácticamente todos conocemos. Es esta idea de que un sistema puede estar formado por un conjunto de elementos que están interconectados. Si tenemos un conjunto de elementos, pero no podemos identificar sus interconexiones, entonces no es posible que lo pensemos como sistema. Ahorita voy a profundizar más en cada uno de estos elementos, pero también lo que quiero decir es que no nos quedamos ahí. Estamos hablando de sistemas complejos, es decir, son aquellos que aprenden y se adaptan, que lo hacen a través de cambios en su magnitud, ya sea incorporando más elementos, más relaciones o más estructura, o bien cambios en los flujos, en las funciones, en los límites, o bien cambio en el tiempo, una dinámica y aceleración muy fuertes, llegan a estados de no equilibrio con un alto grado de incertidumbre, no equilibrios que están al borde del caos, que se mueven constantemente a punto de hacer crisis y de perder su estabilidad, ¿no? Entonces, cuando se estudian los sistemas complejos, dice Carlos Maldonado, se estudia el por qué las cosas se vuelven complejas. Pero en las herramientas conceptuales que desarrolla la perspectiva de sistemas complejos también nos permiten ver y observar la realidad. Yo les sugiero, si les interesa,
que vean la conferencia que en este mismo instante está dando Carlos Eduardo Maldonado en el Congreso Internacional de Sustentabilidad que organiza la Universidad Autónoma del Estado de México y que empezó hoy en la mañana. Si les interesa, vayan al sitio de Facebook del CEDES, YMX, y ahí justo Carlos Eduardo Maldonado está hablando de sistemas complejos, sustentabilidad, la vida, en fin, no pude entrar a esa conferencia porque estoy con ustedes, pero voy a verla en cuanto tenga oportunidad. Bien. Entonces, como les decía, el ABC de los sistemas, pues básicamente es entender que tenemos que delimitar un área de observación. Esta delimitación siempre es arbitraria, por lo tanto tiene ventajas y tiene desventajas. Por arbitraria no quiere decir ilógica o irracional, quiere decir que es arbitraria en el sentido de que nosotros definimos las razones por las cuales establecemos los límites del sistema. Lo que está afuera se suele conocer como entorno, lo que está dentro se suele conocer como sistema y tiene propiamente elementos, relaciones entre los elementos, un contexto. El contexto no es el entorno, como se suele entender en el lenguaje coloquial. El contexto es el conjunto de relaciones de los elementos del entorno con los elementos del sistema. Y forma estructuras, tiene una dinámica y esta dinámica produce un comportamiento del sistema que ejecuta una función, ¿no? Por supuesto, esta es una versión hiper simplificada solo para efectos de ir profundizando en el tema. Pensar en sistemas, una primera ventaja del pensamiento sistémico es que nos permite construir modelos para comprender la realidad. Y eso es uno de los primeros pasos para entender la situación actual en materia de sostenibilidad. Construir un modelo conceptual, por ejemplo, ustedes seguramente conocen este modelo de una célula que se parece mucho a los modelos que vimos cuando estudiamos primaria, quiero pensar, ¿no? Pero también podríamos representar una célula de esta otra forma, que es una representación con más elementos, tanto gráficos como de componentes, de estructuras, con mucha mayor claridad. Bien, este modelo es un modelo de mayor complejidad y nos ayuda a entender la célula de una forma más profunda. Pero incluso podríamos hablar de modelos todavía más complejos, como este, que también es un modelo de una célula, tiene los mismos elementos que vimos en el anterior, pero se nos muestra con una representación más, que pretende ser más cercana a la complejidad de la realidad. Y ustedes saben que la comprensión de un sistema a través de un modelo simple nos impide, lo dice claramente Edgar Morin en sus textos sobre la complejidad, la simplicidad es algo que nos impide entender las causas, nos impide entender cómo están ocurriendo esas problemáticas y a dónde vamos con esta crisis, en este caso socioambiental. Entonces, el pensamiento sistémico orientado hacia sistemas complejos nos ayuda a una mejor comprensión de la realidad. Este modelo que ustedes ven aquí, a mí me gusta mucho, espero que estén viendo cómo se mueven las pelotitas. Este modelo, lo único que quiero mostrar con él es que a mí me gustaría que así se viera este otro, poder tener una animación donde se viera en su dinámica. Pero en realidad este es un modelo simple, este es un modelo mecánico, es un modelo simple porque está formado como por ladrillos que se repiten uno tras otro y en realidad es relativamente pequeño, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de pensar en sistemas, estamos tratando de entender eh, eh, los fenómenos a nuestro alrededor, los procesos o problemas, como ustedes le quieran llamar, que queremos observar con herramientas distintas.
¿Para qué? Primero, para no simplificar, porque la simplificación nos impide ver todos los factores o variables que inciden sobre una situación en particular. Segundo, para no complicarnos en la confusión y en todo caso también para no perder el foco. Los estudiosos de las ciencias de la complejidad estudian los sistemas al borde del caos. Nosotros, cuando estoy hablando del desarrollo del pensamiento sistémico a nivel profesional, estoy hablando de herramientas para pensar la realidad de una manera distinta. No estoy pensando en desarrollar en los estudiantes herramientas para investigar esa complejidad a nivel profundo, porque sería ya un nivel más avanzado, no digo que esté mal, sería un nivel más avanzado, ¿no? Pero la otra cuestión importante, además de la posibilidad de construir modelos, es dónde intervenir en un sistema. A mí me parece que esa es una segunda ventaja de pensamiento sistémico cuando hablamos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos un sistema, podemos encontrar el punto de intervención. Dicen Fisher y Richards. La idea de los puntos de intervención como tales no es nueva para las personas que trabajan en sistemas complejos, como en los sistemas socioecológicos, como los sistemas socioecológicos. Sin embargo, la idea de una perspectiva de puntos de apalancamiento es más que solo reconocer que podemos intervenir en sistemas en diferentes puntos. Aquí es donde viene lo interesante. Se trata de reconocer que algunas intervenciones son más poderosas que otras y que no se trata solo de relaciones causa-efectos, sino, aquí hay un problema de traducción, sino también sobre cómo lograr nuestros objetivos. Y aquí es donde entra el punto crucial del pensamiento sistémico. Pensar sistémicamente una realidad nos ayuda a encontrar un punto de intervención estratégico, es decir, aquel que puede tener un mayor impacto en el cambio del sistema. Y nosotros estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación. Por lo tanto, tenemos que saber reconocer la diferencia entre acciones puntuales, dispersas, aisladas, individualistas, y acciones estratégicas, acciones colectivas, acciones que ponen en jaque al sistema como funciona actualmente y que tienen un potencial transformador. Esto puede ocurrir tanto a nivel de nuestra vida cotidiana como a nivel de una comunidad, de un país o de nuestro planeta. Lo que necesitamos es encontrar la manera de organizarnos y de escoger, de seleccionar aquellos puntos de intervención donde el sistema puede y debe cambiar. Este esquema muestra que no es lo mismo hacer una intervención a nivel del flujo de materiales o desde pequeños procesos al interior de un sistema que intervenir en sus intenciones, en sus fines o en su diseño estructural, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Yo les sugiero, si a ustedes les interesa, ver este video de puntos de intervención y sostenibilidad. Es un video de carácter introductorio, muy didáctico, que puede servir bastante, creo yo, para nuestras actividades educativas cuando buscamos desarrollar este pensamiento sistémico. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto en la formación profesional? Primero, el pensamiento sistémico frente a la sostenibilidad, como les dije, otorga importancia a todas las dimensiones y perspectivas de la sostenibilidad, incrementa la inteligibilidad de causas y efectos de la crisis de sostenibilidad en casos específicos, pero reconoce la incertidumbre. Ojo, no es lo mismo incertidumbre que desconocimiento o ignorancia.
Hay cosas que se saben que justo tenemos que incorporar como parte de nuestra visión sistémica de un problema o de una situación, pero también tenemos que reconocer que hay cosas que todavía no se saben y allí es donde nos vamos a mover con otras competencias, no necesariamente con la competencia de pensamiento sistémico. Busca minimizar, como ya dije, la confusión y la complicación por un lado y la simplificación por el otro. Observa como elementos de un sistema no solo a los fenómenos explícitos y tangibles, sino los subyacentes e intangibles, como las ideologías, las decisiones, los códigos de comunicación, por ejemplo, en el caso de sistemas sociales, o la energía, en el caso de sistemas biológicos, ¿no? Reconocen la multicausalidad como un proceso incremental. Es decir, cuando pensamos sistémicamente, dejamos de buscar la única causa y la solución mágica a la solución, cuando intervenimos en la realidad. Nos damos cuenta que existe un proceso multicausal que además se incrementa constantemente conforme crece la aceleración, la tasa de cambio y la complejidad de nuestros sistemas sociales y ambientales. Analiza flujos, ya dijimos, de energía, de materia, de recursos e información. Valora y articula la diversidad de perspectivas científicas, culturales, ideológicas, incluyendo diferentes tipos de saberes. ¿Por qué? Porque construir una visión de un sistema requiere múltiples perspectivas para poder comprender los distintos elementos que lo conforman. Y construye modelos conceptuales, gráficos o matemáticos para explicar el comportamiento de los sistemas como herramienta de comprensión y comunicación. Entonces, hay una reflexión creciente en general sobre cómo desarrollar esta capacidad de pensamiento sistémico. Ángeles Murga, que estuvo en la Ibero, por cierto, hace ya algunos años, cuando se hizo el encuentro sobre ambientalización curricular allá, plantea que esta competencia, a ella le llama de reflexión sistémica, puede verse en distintos niveles de desarrollo. Es decir, nosotros cuando convertimos el desafío del pensamiento sistémico a un objetivo formativo, a un propósito formativo, entonces tenemos que pensarlo en términos de gradualidad. Si la primera implicación para la educación es definir cuál sería esa progresión del aprendizaje, esa gradualidad del aprendizaje que nos permitiría distinguir quienes han desarrollado un nivel sobresaliente de pensamiento sistémico y quienes están en un nivel aceptable. Ella le llama aquí aprobado, ¿no? Entonces, ella plantea esta es una especie de rúbrica, digamos. Ella plantea tres grandes dominios o rubros y para cada uno de ellos va explicando cuáles serán el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, ¿no? Primero habla de comprender la realidad física y social como un sistema dinámico a nivel global y local, comprender las interrelaciones entre valores, actitudes, usos, costumbres, estilos de vida y comprender al ser humano como un ser ecodependiente. Y entonces nos propone la primera, ¿cuál sería un primer nivel, por ejemplo, para comprender la realidad física y social? En un primer nivel, nuestros estudiantes enumeran los factores de un hecho, fenómeno o situación y las relaciones bidireccionales recíprocas. Para comprender las interrelaciones entre valores, enumera las interrelaciones, enumera los efectos y emergencias que se derivan de ellos, debilidades y amenazas, ¿no? Acá en un nivel 2, ya más que enumerar o identificar, se refiere a describirlos, a explicarlos, ya y los explica, pues, los justifica, los argumenta en un nivel 3.
Como yo empecé a trabajar este tema desde hace varios años, como les decía, en mi curso de desarrollo sustentable con mis estudiantes, después de mucho darle vueltas, se me ocurrieron 5 atributos del pensamiento sistémico que me parece que son imprescindibles desarrollar en nuestros estudiantes. El primero es la capacidad de identificar, comparar, cuestionar, organizar e interpretar estructuras. Es decir, ser capaces de plantear límites, identificar elementos de un sistema o de un subsistema, niveles de organización, es identificar escalas, por ejemplo, la local, la regional, la nacional, las jerarquías que hay entre los distintos tipos y niveles de organización, cuáles dependen de otros y por qué. Y eso nos lleva a la capacidad de trabajar con relaciones, es decir, las interacciones de cualquier tipo que existan entre estos elementos, de comprender la dinámica que estas interacciones generan en el sistema, es decir, el cambio en el tiempo, las propiedades emergentes que se producen, cómo se autoproduce, se autoorganiza ese sistema cuando una fuerza externa lo afecta, cómo funciona esa capacidad de autopoiesis para autoproducirse a pesar de ese estrés, se le llama a veces, del sistema, las incertidumbres que existen en él y las variables que tenemos que identificar. De aquí la capacidad de construir modelos cada vez más complejos que representen cualitativa, cuantitativa, gráfica o conceptualmente este sistema, todo ello como un insumo para la que a mí me parece es la capacidad más importante y es la capacidad de generar propuestas coherentes y consistentes de intervención en el sistema. Es decir, cuando hablamos de pensamiento sistémico frente a la sostenibilidad, no estamos hablando de una panacea, de algo que va a resolver todos los problemas. No, estamos hablando de un conjunto de herramientas que nos van a permitir ver con un poquito más de claridad la situación que estamos tratando de cambiar y diseñar procesos de intervención con mayor potencial de cambio. Ese es el objetivo, que podamos tener puntería, digámoslo así, en nuestras intervenciones sociales, ¿no? Y obviamente estos atributos del pensamiento sistémico no se desarrollan en forma lineal, es decir, no aprenden los estudiantes primero a pensar en términos de límites y luego relaciones dinámicas y modelos a un máximo nivel, sino que funciona, como ya saben ustedes, en la mayor parte del aprendizaje como una espiral. En un primer nivel se trabaja con los estudiantes un sistema relativamente simple. Uno empieza por definir los límites, los elementos, luego las relaciones, comprender la dinámica, hacer un modelo y construir una propuesta. Y luego tiene uno que pasar al siguiente nivel. Ok, vamos a hacernos más preguntas, vamos a identificar más elementos, más relaciones, a comprender mejor la dinámica, a complejizar el modelo y así nos la llevamos, ¿no? Entonces, el desarrollo del pensamiento sistémico requiere tener claridad en cuáles son estos niveles de logro. Ya vimos la propuesta de Ángeles Murga. Yo hice este modelo, digamos, de carácter conceptual, lo van a ver más adelante cuando les platique algunas experiencias. Lo convertí por ejemplo, en un curso, lo convertí en una rúbrica. Ya ustedes lo verán más adelante. Pero bueno, entonces, estos modelos de sistémicos sobre problemáticas socioecológicas, sobre la crisis de sustentabilidad, se usan cada vez más hoy en día para entender los sistemas y, como ya dije, encontrar los mejores estrategias de intervención, ¿no? Este es un ejemplo de un modelo socioecológico sobre salud de la población y educación. Aquí solo estoy mostrando los niveles de organización que plantea el autor. El autor habla de mucho más cosas, yo solo les muestro aquí los niveles de organización, pero
Por ejemplo, este es un mapa del sistema alimentario global pensado en términos sistémicos. Este que ustedes están viendo ahorita es la representación simple del mapa y esta que está aquí es una representación mucho más elaborada, de tal forma que cuando nosotros nos preguntamos cómo cambiar el sistema alimentario global, ustedes saben el enorme impacto que el sistema alimentario tiene en el cambio climático, en la crisis climática, perdón, por la producción de gases de efecto invernadero, entre muchas otras cosas. Tiene además impactos sociales muy fuertes. En este mismo reporte se ve, por ejemplo, el flujo de las mercancías del sistema alimentario global y se ve como la mayor parte de la producción de alimentos está en manos de grandes monopolios y por lo tanto las intervenciones a nivel puntual tienen pues un impacto mínimo en el cambio de un sistema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si estamos hablando de un cambio en el mapa del sistema alimentario global? Reconocer la multicausalidad, y eso quiere decir que las intervenciones tienen que ser en distintos puntos del sistema, que esos puntos tienen que ser puntos estratégicos, tiene que haber cambios no solo en las formas de producción, sino también en las formas de distribución y en los hábitos de consumo alimentario, en los patrones de consumo de la sociedad en general, ¿no? Entonces, la visión de carácter sistémico nos ayuda a entender mejor y a orientar nuestra intervención hacia el cambio. No es la panacea, puede haber muchos otros factores que falten aquí y en ese caso pues habrá que incorporarlos para hacer nuestras propuestas, ¿no? Este, por ejemplo, es un modelo que a mí me gusta mucho, un reporte sobre plásticos, a propósito de todas estas cuestiones que flotan en los medios tan mediatizadas sobre el uso de plásticos y nuestro papel como individuos en la solución del problema de los microplásticos en nuestros océanos. Y una de las cosas que uno ve en estos modelos es cómo las intervenciones tienen que ser múltiples y estratégicas. No quiero sonar repetitiva, pero significa que no basta con normar no hay soluciones mágicas, vamos, lo que quiero decir, dejar de consumir popotes, dejar de usar bolsas de polietileno en el supermercado, si forma parte de una estrategia que ataque otras partes del sistema y de la multicausalidad del problema, bienvenidos. Pero cuando se nos venden como la gran solución de carácter político, cuando nuestros legisladores cambian la ley para que ya no haya, para prohibiendo plásticos de un solo uso, pero por otro lado siguen permitiendo que los sistemas de confinamiento de residuos municipales funcionen al borde del desastre, pues siguen permitiendo que los residuos industriales, que los residuos de la construcción, que los residuos de en fin, todos los residuos vayan a dar quién sabe a dónde, entonces nos damos cuenta que en realidad no hay una intervención sistémica y que difícilmente se va a poder resolver el problema. Y digo los residuos de la construcción, pero cuando ustedes leen el reporte se dan cuenta que también es un generador importantísimo de microplásticos hacia el mar. Los medios nos muestran esa imagen de cepillos de dientes y productos que nosotros consumimos, pero una parte significativa también tiene que ver con los materiales de construcción y también con los residuos de las actividades de la pesca industrializada. Bien, entonces, ¿cómo abordar este aprendizaje del pensamiento sistémico en nuestros cursos? Recordando primero tres principios fundamentales. Bueno, aquí hay que trabajar sobre teorías de aprendizaje, pero en particular yo quiero retomar aquí que estos tres principios que a mí siempre me han parecido muy importantes y que intento trabajar, ¿no? El primero, los estudiantes llegan al aula con ideas preconcebidas sobre cómo funciona el mundo. Si su comprensión inicial no está comprometida, pueden fallar en comprender los nuevos conceptos o pueden aprenderlos con el propósito de pasar un examen,
pero volver a sus preconceptos fuera del aula. La primera implicación que tiene esto es que los maestros tenemos que saber cuáles son sus preconcepciones y trabajar con ellas para irlas cuestionando. Ahí entra el pensamiento crítico, lo vamos a ver. Creo que pensamiento crítico es en enero, ¿no? Luego, para desarrollar una competencia, entonces, en un área, los estudiantes tienen que tener una sólida base de conocimiento factual. Por ejemplo, algo que se requiere aquí tener es bases de ecología, por decir algo, por poner un ejemplo. Pero eso no significa incorporar una materia de ecología, ¿eh? Los estudiantes también aprenden sobre la marcha, nosotros los maestros igual. Entonces, tenemos que tener una sólida base de conocimiento factual sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funcionan los ecosistemas, sobre qué significa o el lenguaje técnico que se incorpora cuando analizamos una situación en particular. Tenemos que comprender hechos e ideas en el contexto de un marco conceptual y organizar el conocimiento de manera que facilite la recuperación su recuperación y su aplicación. Entonces, esto significa que un enfoque metacognitivo puede ayudar a los estudiantes a aprender a controlar su propio aprendizaje, definiendo metas y monitoreando activamente su progreso. ¿A dónde voy con esto? Voy a la primera condición que yo considero fundamental para el desarrollo del pensamiento sistémico en nuestros estudiantes, y es decirles que vamos a trabajar el pensamiento sistémico, explicarles en qué consiste esto, y eso va a ayudar a que ellos se den cuenta, desde el punto de vista metacognitivo, de qué forma están logrando aprender a aprender el pensamiento sistémico. Pero no solo eso, sino que van a poder continuar su aprendizaje después, por su propia cuenta, en forma autónoma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento sistémico, pues yo creo que es importante ahí sí abrevar de lo que tenemos en el campo de la educación ambiental. Por ejemplo, acá les presento una estrategia educativa para la educación ambiental para el desarrollo sostenible, que tiene que ver con trabajar con problemas a partir del entorno próximo del alumno. Esta proximidad no tiene que ser necesariamente territorial. Estamos hablando de proximidad conceptual. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esta primera premisa. Hay preconcepciones sobre su propio entorno. Entonces, lo primero es ver cuál es el entorno que le interesa a los estudiantes y comenzar a analizar esas cuestiones en forma colectiva, ¿no? Ir clarificando la problemática ambiental o de sostenibilidad bajo estudio y a partir de allí desarrollar nuestra estrategia. Yo propongo recuperar estas pedagogías innovadoras, comenzando por las pedagogías no institucionales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a iluminar el espacio de la educación escolar. La educación escolarizada está ya muy contaminada de ciertas prácticas, de ciertas lógicas, incluso de ciertas representaciones sobre el aprendizaje y sobre el papel del profesor, el papel del estudiante. Y estoy convencida de que la mayor posibilidad de inspiración para la innovación educativa está en la educación popular, en la educación que se da a través de pedagogías críticas, de pedagogías no directivas, alternativas a la escolarización normal que nosotros conocemos. Estas pedagogías, dice Carbonell, lentas, serenas, sostenibles. También él le llama a una en particular pedagogía sistémica, pedagogías integradas que incluyen proyectos, en fin, ¿no? Entonces, para trabajar el pensamiento sistémico, tenemos que arriesgarnos y caminar hacia estas nuevas o distintas pedagogías, ¿no? Entonces, a manera de experiencias, yo para cerrar les quiero platicar algunas ejemplos de cosas que he trabajado con mis estudiantes y cosas que han trabajado mis estudiantes, ellos, ¿no? Lo primero es cómo trabajamos el trabajo, cómo generamos el trabajo integrador en el curso de desarrollo sostenible del posgrado multidisciplinario de ciencias ambientales. Estamos hablando de primer semestre de maestría, es decir, es un trabajo que se hace con estudiantes que
tienen licenciatura, todavía no están entrando, no han llevado más cursos de la maestría, llevan simultáneamente, y eso es importantísimo decirlo, al mismo tiempo que están llevando desarrollo sustentable, están llevando ecología como materia y están llevando problemática y gestión ambiental. Si no fuera por eso, no sería posible adoptar esta estrategia de trabajo, ¿no? Entonces ellos van a ir incorporando en un caso bajo estudio el análisis de la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión política, la dimensión social. Van a plantear cuál es el objetivo que ellos definen para cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, yo les digo, puede ser calidad de vida, justicia, estabilidad, equidad, pero ustedes a raíz de sus propios debates, de sus propias inquietudes, dicen cuáles son. Ellos tienen que hacer una conceptualización sobre la sustentabilidad y hacer un análisis del pasado, del presente y de los futuros en el ámbito internacional, nacional, local y el caso bajo estudio, ¿no? Entonces, hay una rúbrica que tiene 8 rubros. En uno se analiza la dimensión ambiental de la sustentabilidad, en otro la dimensión económica, la social y la política, en otro las escalas, en otro la evaluación histórica y prospectiva, el séptimo es el análisis crítico y el octavo es la integración de los otros niveles, ¿no? Esta rúbrica se traduce en descriptores, aquí está solo un ejemplo en la muestra, pero están todos desarrollados. Y con estos niveles se asigna la calificación, ¿no? Y aquí, bueno, yo les voy a compartir solo 2 ejemplos de trabajos finales de los esquemas. Ellos entregan 3 cosas. Un ensayo extenso, que es la narrativa de su modelo de representación sistémica y donde incorporan indicadores cuantitativos y cualitativos. Eso es en el ensayo. Pero además entregan un esquema como este, tienes una manera de cartel y una presentación de PowerPoint donde ellos explican a sus otros compañeros en las sesiones que tenemos en el curso el sistema que analizaron, ¿no? Ellos tienen que plantear con base en este análisis sistémico los puntos de intervención que se requerirían para llevar el caso a un futuro sustentable. Este es otro ejemplo. Ellos no se les da un formato. Lo que les doy nada más es este modelo básico y ellos deciden cómo le hacen. Algunos le hacen así. Hubo un estudiante que una vez me entregó un modelo tridimensional hecho en madera. A veces me han entregado fotografías de una pared de una casa llena de post-its o de pegados o con chinches que están amarraditas con hilos. O sea, los estudiantes tienen total libertad de usar las herramientas creativas o de representación que quieran. Este es otro ejemplo, es un modelo más estructurado, ustedes se fijan, más formal. Aquí a la derecha tienen la ampliación de la zona que está sombreada del lado izquierdo, ¿no? Es obligatorio que desarrollen un código, es decir, las flechas tienen que tener una simbología, es decir, el mapa tiene que decir algo. Las figuras, no es nomás poner flechitas y rayitas y bolitas a lo loco, tiene que haber una narrativa y además la simbología tiene que tener un significado de tal manera que podamos interpretar el esquema que se llevó a cabo, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo es el trabajo que ha hecho Mariana García de la Torre, egresada del posgrado, actualmente estudiante del doctorado. En su tesis de maestría también trabajó desarrollo de competencias para la sustentabilidad a través de un modelo de aprendizaje basado en escenarios y para ello utiliza 2 casos. La cuenca del río Santiago en San Luis Potosí y la cuenca del río Rin en Alemania, ¿no? Entonces, en la tesis se pueden ver los modelos que ella desarrolla y toda la estrategia didáctica más que aprendizaje basado en casos, aquí fue aprendizaje basado en escenarios, ¿no? Y esta otra tesis de Verónica Caraballo Quefelec, ella también es egresada de la maestría en ciencias ambientales, donde desarrolló un MOOC
para el aprendizaje del pensamiento sistémico y crítico a través del análisis de la Agenda 2030. Este MOOC está en aquí está la tesis, el reporte de la tesis y sus resultados, y aquí abajo tienen los enlaces a todos los videos del MOOC, donde ella fue explicando cada uno de estos temas, ¿no? Aquí está en la Agenda 2030, luego ve pensamiento sistémico, luego ve pensamiento crítico, tiene una serie de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto cierro. Creo que más o menos estoy en tiempo. Espero no haberme extendido demasiado y les doy nuevamente las gracias. Nada más a manera de comercial, los invito a que visiten este muro que tengo en Pinterest con una colección. Es un índice, o sea, dan clic en cada figurita, en cada portadita y los lleva al sitio donde está. Tiene en el momento 106 manuales de educación ambiental y para la sostenibilidad. Incluye muchos temas de sostenibilidad, no es solo medio ambiente, incluye género, empoderamiento en general de comunidades, desarrollo comunitario urbano, desarrollo comunitario rural, educación ambiental en las escuelas, en nivel superior, en nivel básico, el trabajo de la cultura de la paz con jóvenes, en fin, ¿no? Por si a alguien le interesa, aquí están todos indizados.